Bueno, pues hoy tenemos aquí, para hacer el diagnóstico, una radio un poco especial. Se trata de un autorradio marca Chevrolet, más o menos de 1946 o 1945-1946, y como su marca nos puede hacer suponer, pues va montada en un coche Chevrolet, no sé exactamente de qué modelo. Me la ha mandado un señor muy amable que quiere que yo se la arregle, Y bueno, vamos a empezar por el principio, que será hacer un diagnóstico. Ya estoy yo viendo aquí que el altavoz en las esquinas está bastante dañado. Esto es un problema porque un altavoz de estos, veremos a ver la manera si se puede arreglar. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar explicando un poco cómo funciona esta radio, que es lo principal. Vamos a ver. Esto se trata de una radio de válvulas que pesa un montón y es grandísima, pero va montada, como he dicho antes, en un coche. Vamos a ver. Ya le tengo quitado la tapa de detrás y le tengo más o menos aquí hecho una conexión para pruebas, cuando la pruebe. Y vamos a explicar cómo funciona esto. Por aquí entra la corriente, por este enchufe, aquí va la antena. Y la radio va conectada a la red del coche, es decir, a 6 voltios. Es una radio de válvulas normales, de la serie 6, son válvulas americanas. Esto negro, aunque no sea de cristal, son válvulas, esto de aquí. Esta es la válvula pentodo de salida, este es el vibrador, ahora explicaremos, el filtro y la válvula rectificadora. Entonces, son válvulas que van a 6 voltios los filamentos, pero las placas de las válvulas requieren una tensión muchísimo mayor. Por ejemplo, el pentodo de salida, pues según tengo aquí en el esquema que he tenido la suerte de encontrar, pues requiere, pues serán 200 y pico de voltios, vaya, sí, 200, efectivamente, 270 y 250 voltios, que tiene que suministrar esta radio. ¿Cómo hacemos para elevar la tensión de 6 voltios que tenemos en continua por el enchufe a lo que requieren las placas de las válvulas? Pues con un transformador. Pero un transformador, supongo que hablo para personas que más o menos saben lo que es la tensión, la corriente, en fin, los principios generales de la electricidad. La corriente continua no puede transformarse. Vamos, no puede transformarse, ahora hay procedimientos de flip-flop y tal, pero bueno, esto es un aparato primitivo, y entonces la única manera que había de transformar la tensión de 6 voltios a una tensión mucho más alta era alternando la corriente continua. ¿Cómo se conseguía esto? Por medio del vibrador. El vibrador no es ni más ni menos que un timbre sin campana, un timbre de esos antiguos que había en las puertas, que se tocaban y sonaban como una chicharra, pero que al que le falta la campana. Es el mismo principio el que lo hace funcionar. Es una bobinita pequeña con una lámina flexible y 2 contactos. Cuando hace contacto con un lado la repele y la trae el otro, y así se alterna la corriente. La corriente alternada que sale de aquí, que más o menos vienen a ser unos 100 hercios, o unos 100 ciclos. Eso es más o menos como una mosca que vuela, es el mismo zumbido que hace, y hace un zumbido muy característico. Aquí en el esquema que tengo aquí me dice que el vibrador, una frecuencia efectivamente 115 hercios, que es esta onda que vemos aquí, 115 hercios o 115 ciclos por segundo. Bien, esa vibración de los 115 ciclos por segundo pasa al transformador, que es esta caja negra que hay aquí, y a la salida del transformador, claro, tenemos una entrada por primario de corriente alternada de 6 voltios, y a la salida pues ya tenemos una tensión que será, vamos a ver lo que aquí la válvula rectificadora, ¿dónde está? Que nos tiene que dar una salida, pues, a ver, en el esquema estará pues aproximadamente 300 voltios, deberá ser, porque si tenemos 250 en el pentodo de salida, pues tenemos que ir un poco sobrados de tensión, ¿no? Entonces aquí en el esquema tenemos la rectificadora, pero aquí no tenemos referencia de voltaje. Aquí no. Bueno, pero vaya, entre 250 y 300 voltios es la salida que en corriente
de salida. Entonces, vamos a ver, pero no obstante, claro, la salida, ¿cómo la tenemos? La tenemos en corriente alterna, porque la entrada ha sido alterna y la salida del transformador también será corriente alterna. Entonces, esa corriente lo que tenemos que hacer es lo que se llama rectificarla, es decir, volverla a convertir en una corriente continua. Esa operación la hace la válvula rectificadora, que es esta que está aquí, que es una válvula un poco especial, porque se trata de una válvula rectificadora sin filamentos. Se ponían así para evitar el consumo del filamento, porque claro, esto va a la batería del coche. Es una batería, es una válvula rectificadora de gas, una 074G, americana, todas son de la serie americana las que lleva esta radio. La válvula rectificadora, ¿qué hace? Pues coge la corriente alterna, como he dicho, que tiene dos ciclos, y bien aplana uno de los ciclos o bien aplana los dos. Las hay de media onda y de onda completa. Esta es de doble onda, es decir, a la salida de la válvula rectificadora, la corriente sale completamente plana. Una válvula, como su propio nombre indica, deja pasar la corriente en un solo sentido, pero no en el otro, con lo cual en el momento en que tenemos una onda, pues esa onda la hace recta, digamos, o no del todo, porque aunque la corriente que sale de la válvula rectificadora no la podemos utilizar tal como sale pura, porque saldría con bastante, digamos, vamos a llamarlo así, impureza, Entonces hay que filtrarla, lo poco que le queda de los pulsos de la onda, hay que filtrarla con este filtro que hay aquí, que es un filtro electrolítico, ¿vale? Y ya a la salida de este filtro electrolítico ya sí podemos decir que tenemos una corriente continua apropiada para hacer funcionar la radio sin que se nos meta el zumbido de la corriente alterna dentro. A partir de aquí, pues claro, el funcionamiento normal de una radio super heterodino, ¿no? Como es el caso de esta radio. Tenemos por aquí aquí se enchufa la antena, una antena normal de coche, que conocemos de toda la vida. Y bueno, pasa por aquí un trimmer ajustable, pasa a las bobinas, de las bobinas pasa a la válvula mezcladora, que será esta de aquí. Y después de la válvula mezcladora, que lo que hace es, como su propio nombre indica, claro, hay que tener unas nociones básicas de radio para explicar esto, es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, la señal que nos entra por la antena, de la estación que sea, esta válvula tiene, digamos, una pequeña emisora dentro que oscila a una determinada frecuencia y mezcla esa frecuencia que genera con las frecuencias que estamos recibiendo del exterior. Es una mezcla progresiva. Entonces, siempre, entre la señal que sea, de los kilociclos que sean, siempre la va a mezclar de tal manera que va a salir una única frecuencia. Una única frecuencia que en este caso no hace el heterodoinaje como las demás radios que todos conocemos, los que nos dedicamos a la radio, claro, a 475 kilociclos, sino que lo hace, según he visto por aquí, ¿a cuánto? Vamos a ver. Aquí lo tiene que poner, aquí. Lo hace. A ver. Vaya por Dios, pues ahora no lo voy a encontrar. Pero bueno, lo hace a ciento y pico kilociclos. Tiene la salida de la frecuencia. La frecuencia intermedia es a ciento y pico kilociclos. Bueno. Entonces, decíamos que de aquí lo mezclaba y la frecuencia intermedia, que es realmente la frecuencia que va a detectar la radio, se hace pues con estos dos botes y estas dos válvulas, ¿no? Sale de aquí y pasa a la detectora y preamplificadora ya de señal de salida, de lo que se va a escuchar. De aquí pasa ya a la amplificadora, que es esta, un pentodo de salida. Pentodo significa que sigue 5 caminos en la corriente desde que entra en la válvula. Esos son distintas rejillas, está la supresora, bueno, hay una serie de rejillas que sería muy largo de explicar aquí, y luego está la placa, que es la que recibe, es ánodo y cátodo, la placa, nosotros lo llamamos la placa, y de aquí de la placa pasará al transformador de salida, que amplifica la potencia, no la señal, la potencia ya de la señal, para que
altavoz, que estoy viendo aquí, que no es de imán permanente, que es de bobina de campo, bueno, pues ya bueno, pues ya se oye en el altavoz. Es un cono de cartón que vibra, vibra porque esto es un imán, es un electroimán en este caso, no es un imán permanente como muchos altavoces que conocemos, sino que el imán lo genera la corriente que entra por aquí, por estos cables. Bueno, y tenemos al final el sonido. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues ir a la fuente de alimentación, y la fuente de alimentación es el primer paso es el vibrador. Tenemos que sacar el vibrador y ver si realmente vibra, que no lo creo, porque generalmente este vibrador yo estoy viendo ya que está abollado por aquí, señal de que ya lo han tocado porque se solían unir. Luego ya en otro vídeo explicaré, sacaré el vibrador y lo enseñaré por dentro y tal, pero es lo primero que vamos a hacer, ver el vibrador. Y ahora, por último, quiero hacer una recomendación y una advertencia a quienes hayan visto este vídeo, a quienes hayan sido tan amables y tan pacientes como para escuchar lo que he dicho. Tocar una radio de estas, aunque vaya a 6 voltios, y yo, por ejemplo, aquí tengo un terminal de 6 voltios y aquí tengo otro, yo doy corriente y a mí no me pasa absolutamente nada, porque 6 voltios no me pueden hacer absolutamente nada, por mucho amperaje que tenga, no me va a matar la tensión. No hace nada, hombre, si lo chupo me dan un corrientazo en la boca, pero vamos, teniéndolo en la mano no me pasa nada. Esta tensión de 6 voltios, como tiene un amperaje muy alto, una vez pasado por ese transformador tenemos aquí una salida como si tocas el enchufe a 300 voltios de una casa. Con lo cual manipular una radio de estas, conectada a la red y con el vibrador zumbando, o a un vibrador de estado sólido, que es lo que recomendaré yo al señor al que estoy reparando la radio que coloque, porque es para toda la vida, es peligrosísimo. Tenemos una salida aquí de 250 voltios de tensión en el pentodo de salida en continuo, además, que tocarlo, como no estés aislado o tengas algo mojado, lo que sea, te puede matar, aunque vaya a 6 voltios, pero la salida es de 275. Con lo cual yo recomiendo muy vivamente a todas las personas que quieran reparar una radio de estas, o intentarlo, o examinarlas por dentro, destrozarla, o pegarle 7 martillazos a ver qué tienen dentro, pero jamás conectadas a la red. Todas estas radios que tengo por aquí, que son todas, bueno, aquí si este aparatito soy capaz de enseñar, todas estas radios de válvulas que se ven aquí, que aquí hay un montón de radios en este taller que yo tengo, y hasta algún televisor y tal y cual, que todas estas un televisor de blanco y negro, bueno, hay una radio muy primitiva con bocina, bueno, relojes y todo lo habido y por haber. Bueno, pues esto no se puede, no se debe, bajo ningún concepto, bueno, cada uno sabrá lo que hace con su vida, pero yo recomiendo que no se manipule. Y bueno, y el siguiente vídeo, pues vamos a ver si funciona el vibrador, y vamos a meter corriente a la radio a ver qué pasa. Muchas gracias por la atención.